Él es diputado coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a quien saludo con gusto y quien por cierto ha estado en este espacio. Y también se encuentra con nosotros la vicecoordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Lidia Rojas Fabro. Fabro, muchísimas gracias. Espero haberlo dicho bien, haberlo pronunciado bien, si no, una disculpa, Lidia. Bueno, me arranco, les pido una opinión que vaya entre un minuto 30 para hacer dinámica esta mesa de intercambio de ideas. Y empiezo contigo, diputado Reginaldo. Coincidimos, me parece, los tres, que hay una deuda histórica en cuanto a las reformas en materia laboral. Aguinaldo, las horas, reducir horas, los permisos, pero se ha quedado en eso, en una deuda, no se ha podido saldar. Diputado. Sí, pues todavía mantenemos en ruta el apoyo a los trabajadores, pero estamos muy lejos de lograr el propósito de la deuda que les tenemos desde hace mucho, sobre todo 36 años de modelo neoliberal, que el salario mínimo subió por abajo de la inflación, que la precarización, o para precarizar el salario metieron el outsourcing, la subcontratación, el tema de las afores, el tema del Infonavit, del Fobiste, todo eso está en avance pero rezagado. Y ahora el tema de la reducción de 48 a 40 horas, y pues todos nos sacan siempre el tema de la productividad como si eso fuera solo un factor que le corresponde a los trabajadores, cuando la carga mayor la lleva el que emplea, el capital, el dueño de los medios de producción. Sí, ahí tenemos una deuda histórica indudablemente con los trabajadores. Esperemos que pronto sigamos avanzando para saldarla. Bien. Lidia. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Yo saludo al diputado. Bueno, pues nosotros en Movimiento Ciudadano sí estamos impulsando, obviamente, la reducción de las 48 a las 40 horas a la semana. Justamente en América Latina es muy necesario, y sobre todo México, que tenemos una gran deuda pendiente. Yo difiero un poquito a lo que dice el diputado, pues creo que todos quienes son patrones o bien las empresas, también su productividad depende mucho y es gracias a las y los trabajadores que ponen todo su empeño para hacer este trabajo diario. En otros países inclusive ya se tiene este avance de la reducción de la jornada laboral, y creo que la productividad es sumamente importante y claro que depende de las y los trabajadores. Creo que sí hay una gran deuda pendiente para las y los trabajadores, sobre todo siendo uno de los derechos humanos y derechos fundamentales para todas las ciudadanas y los ciudadanos de México. Entonces creo que es muy importante que ahora, como lo está haciendo Movimiento Ciudadano, sigamos impulsando y que indistintamente los colores vayamos hacia una misma causa, pero sobre todo poniendo como prioridad a las y los trabajadores que al final tienen una gran jornada laboral extensa, uno. Dos, bien se decía en la entrevista de hace rato, yo creo que muchas veces nos enfocamos tanto al trabajo que descuidamos otros derechos, inclusive el derecho de poder estar con la familia, el derecho de poder tener, por ejemplo, vacaciones dignas, que es otra de las causas que tiene Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Movimiento Ciudadano ya desde octubre del 2024 en la Cámara de Diputados presenta esta iniciativa, y que esperamos que indistintamente los colores siempre se vele primero por la ciudadanía, más allá del papel que nos toque jugar hoy en día. Yo creo que las y los trabajadores son fundamentales y su productividad importa. Es el Sistema Nacional de Cuidados. Me pareció muy importante lo que comentaba Alma Paz hace un momento. Ahora, ella comentaba hace un momento, y lo pongo en la mesa, diputado Reginaldo, el sexenio pasado se estuvo discutiendo durante 4 años y se buscaban consensos, y así nos fuimos 4 años, y parece que no se pueden tener consensos con las partes patronales, con las cámaras, con los partidos políticos, por supuesto, con las distintas iniciativas. ¿Cuándo se puede tener, o cuál es la ruta para tener el consenso, sobre todo coincidiendo en que efectivamente sí existe una deuda histórica al trabajador? Diputado Reginaldo. Mira, Gabriel, hay que poner las cosas como son para que no confundamos de lo que se trata. A partir de que llegamos al gobierno en el 1 de julio de 2018, el incremento salarial ha crecido 136%. Y el planteamiento de nuestra presidenta
es que llegue el salario mínimo a poder adquirir 2.5 canastas básicas, que es la suficiencia de alimentación para un trabajador. Luego, mejoramos el tema de las afores. Luego, modificamos ya la ley del Infonavit para el acceso a la vivienda. Luego, estamos mejorando el sistema de salud en su conjunto. Entonces, y decirlo con claridad, el Partido del Trabajo es el primero que planteó una reforma desde la primera legislatura del 18 al 21 para disminuir también la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y la productividad no descarga sobre los trabajadores. La productividad descarga sobre la innovación y la apropiación tecnológica. Por eso, en el caso de México, el modelo neoliberal durante 36 años descargó sobre la variable de la fuerza de trabajo barata el tema de la competitividad, y por eso no hubo apropiación ni innovación tecnológica. Veamos el tema de China, que descargó sobre la fuerza de trabajo barata, pero se fue sobre la apropiación e innovación tecnológica. La apertura comercial de México y China fueron al mismo tiempo, y ven qué nivel está China. Y en el caso del capital o de los medios del dinero en México, no quisieron meterse al tema de la innovación y la apropiación tecnológica, y por eso traemos este tema de la competitividad. Luego, veamos los contextos. Estamos en un contexto internacional delicado para México por el tema de los aranceles, por el tema de la política económica norteamericana, y entonces en ese marco se mueve el tema de cuidar los empleos que tienes o meterte a un... Porque aquí pues no hay duda que tenemos una deuda histórica con los trabajadores. 36 años de modelo neoliberal lo descargaron sobre la espalda de los trabajadores y pues traemos una desigualdad enorme. El 100% de la masa de riqueza que se genera en el país, el capital se queda con el 70% y el trabajo con el 30%. En Estados Unidos, que es el símbolo del capitalismo, allá es inverso. El capital se queda con el 30% y el trabajo con el 70%. Ve la desigualdad que traemos entonces en el caso de México. Hace falta que profundicemos discusión con los trabajadores, con los empleadores, para entrarle a esta propuesta de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, disminuyéndole su carga de trabajo de 48 a 40 horas semanales. Y yo no tengo ninguna duda de que en la ruta del 1 de mayo podemos decir que podemos encauzar esta necesidad que le debemos a los trabajadores de México. Y sí hay que mejorar el sistema de cuidados también, como se ha venido haciendo, pero diputado, hasta ahora en la 4T... Deme oportunidad de ir a la pausa, diputado. Voy a regresar contigo, Lidia, para que también me des tu opinión sobre esto que comentaba yo sobre los consensos y por qué estos consensos se han alargado tanto. Voy a la pausa y regresamos. Después de este tema me gustaría ponerlo ya de una vez en la mesa, también lo adelantaba el diputado Reginaldo, es en el contexto actual que estamos viviendo sobre los aranceles y este panorama que se ve bastante turbio, pero eso me gustaría en un momento más. Regreso contigo, Lidia Rojas, y danos tu opinión sobre pues hasta el momento estas iniciativas pues siguen estando en consenso, que parecería que se está alargando y alargando cada vez más. Lidia. Bueno, pues en primero yo creo que los consensos, como bien sabemos, sobre todo en la Cámara de Diputados o, bueno, en sí en el Congreso de la Unión, bueno, hasta en los congresos locales, yo creo que depende mucho también del análisis y de la voluntad política que tengan quienes hoy están legislando desde el Senado hasta la Cámara de Diputados y los congresos locales. Eso es uno. Los consensos que se puedan tener externamente y que no se vuelvan tan políticos entre los grupos parlamentarios, cuando hablamos de las empresas, cuando hablamos de los diferentes sectores, de los sindicatos, etcétera, yo creo que también depende de que hay y cada vez ha sido mayor un hartazgo de mucha ciudadanía
inclusive de trabajadoras y de trabajadores que se tengan en los diferentes sectores. Yo creo que se han presentado iniciativas, como bien lo ha hecho Movimiento Ciudadano. Ahí está la ley Silla, que beneficia al trabajador. En este caso también estamos promoviendo el sistema de cuidados, y Movimiento Ciudadano está consciente de lo que tenemos que hacer. Y ahora la reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Sin embargo, como bien se ha señalado por el diputado, pues yo creo que hay reformas que se han tenido, pero que desafortunadamente no siempre benefician o a los empresarios o a los trabajadores. Tú lo sabes muy bien que año con año, ya sea dentro de la ley de ingresos, en las reformas, también en el Código Fiscal, tenemos muchos aumentos de tasas, de bases, inclusive de algunas situaciones que terminan afectando no solo a los empresarios, sino también a las y los trabajadores. Entonces, creo que poco a poco se ha perdido la credibilidad que tiene la ciudadanía hacia los diferentes actores políticos que hoy se supone que están representando, y pues bueno, eso yo creo que dificulta muchísimo el consenso. Eso es por una parte. La segunda parte, y a mí sí me gustaría dejarlo claro, que el tema del aumento del salario no es un tema que se haya tenido por iniciativa de Morena, sino que desde el año 2016, gracias a la reforma que se tuvo en donde se tiene como unidad de medida la UMA, pues prácticamente eso lleva a varios cambios que se han ido teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Y sobre todo, lo decía el diputado, y yo difiero un 100%, dicen que ellos han promovido el incremento salarial. Eso es completamente falso. Desde el 2016 se quedó establecido a través de la unidad de medida. Dos, dicen que se aumenta el salario, pero eso es completamente falso, porque entonces lo que estamos teniendo también es un aumento en la compra de una despensa, en los utilitarios básicos de un hogar. Inclusive hablaba sobre el tema del sistema de cuidados, pero cuando ellos han sido los menos preocupados por esto al eliminar las estancias infantiles, e inclusive estamos hablando de un aumento de salario que no es por parte de ellos, pero lo que sí tenemos es aumento en todo lo que lleva a la vida diaria de la ciudadanía, el transporte público o el transporte urbano, el incremento en lo que consumimos día con día, e inclusive pues la canasta básica. La verdad es que, digo, yo he ido a comprar al supermercado o al mercado o como sea, pero la realidad es que cada vez está en aumento, y lo que uno como trabajador gana ganando el salario mínimo, desafortunadamente no da para sobrevivir y para subsistir, y más cuando tienes una familia. Muy bien. Diputado, ¿quieres replicar para cerrar este tema? Sí, con mucho gusto. O sea, hay que reconocer lo que es verdad, porque si no, pues ya nos vamos al tema de la especulación y al tema de la difamación y el engaño y la mentira. O sea, hay que reconocer que el salario empezó a crecer a partir que llega la 4T 2018. Primero fue el 2018, el primer año 20%, 16%, 20%, y así ha venido hasta tenerlo ahora en un incremento de 136%. El modelo neoliberal nos decía que no podía subir el salario mínimo porque subía el consumo y luego subía la inflación. Así nos tuvieron 36 años. Eso de las sumas y eso no tiene nada que ver con el incremento salarial. Esa es otra cosa, la unidad de medida para otra cosa. Y también hay que reconocer entonces que sí se han mejorado las condiciones de los trabajadores en la ruta, no solo del incremento del salario mínimo, sino también en la reforma para el tema de las afores, para topar la tasa que le cobraban a la cuenta individualizada. Y segundo, que mejoramos en la ruta de que la ley que venía del modelo neoliberal garantizaba que el trabajador solo pudiera recibir el 30% del porcentaje de su último salario de 5 años, del salario de los 5 años. Ahora la subimos con la reforma a que se garantizara el 50%. Y ahora con la pensión del bienestar llega al 100%, y queremos que el trabajador se retire mínimo con una pensión de lo que son 16,000 pesos, que sería un salario del Seguro Social promedio. Todo eso también se ha mejorado. Luego, nosotros decimos que es insuficiente. Pues claro que es insuficiente, por eso ya expliqué el tamaño de la desigualdad que nos llevó el modelito de 36 años, y que de la riqueza, de la masa de riqueza que se genera en el país, pues traemos un problema de distribución, porque
Ya expliqué que en el capitalismo de Estados Unidos el 70% se va al trabajo y en México apenas el 30% se va al trabajo. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel era el 27%. Hemos bajado 3 puntos. Es todavía poco. Y por eso sostenemos y defendemos la iniciativa que presentamos, que el PT la presentó por primera vez en la legislatura del 18 al 21, la diputada Araceli, una diputada de Puebla, la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas. No fue MC el primero, fue el PT y nosotros la vamos a defender y vamos en esa dirección. Y la presidenta de la República plantea que lleguemos a consensos, pero no a consensos entre los legisladores, sino a consensos entre los que pagan los trabajos, o sea, los empresarios y los trabajadores y el gobierno y el poder legislativo para llegar a consensos. Luego, ¿qué nos dificulta? Pues la coyuntura que tenemos en este momento, el tema que tenemos con los Estados Unidos, que debemos de cuidar primero la nación y luego irnos a seguir mejorando. No hay duda, porque la presidenta también se ha planteado que las condiciones de trabajo van a seguir mejorando sin ninguna duda a lo largo de su sexenio. Muy bien. Ahora, ya tengo poco tiempo, pero me gustaría conocer su opinión, Lidia, sobre pues este panorama que tenemos encima, que es el de los aranceles y que se ha venido discutiendo y que, bueno, ya tenemos nuevamente una fecha límite, que es la del próximo 2 de abril, con la de los aranceles y, bueno, toda la explicación y el plan que va a dar. ¿Esto cómo podría impactar pues al trabajo en sí, sobre todo pues unas zonas que están hiperconectadas, sobre todo las del norte del país? Lidia. Bueno, pues en primera yo creo que ha sido mucha simulación, sobre todo. Movimiento Ciudadano ha posicionado y ha dicho, ¿no?, que en este caso respetamos también las decisiones que se hayan tomado o los acuerdos que se tomen siempre que sean en beneficio a México. Sin embargo, pues obviamente esto termina afectando desafortunadamente a las y los trabajadores de los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque al no tener una certeza jurídica sobre este tema, que es muy preocupante para las y los mexicanos y sobre todo para las empresas que invierten prácticamente su economía para poder producir empleos prácticamente, pues obviamente esto lo único que va a causar al tener una incertidumbre es que muchas empresas pues ya no quieran invertir lo que hoy se está invirtiendo en México, ¿no? Porque pues obviamente no tienes la certeza jurídica, tienes incertidumbre. Tenemos ya, y yo creo que ese ya será un trabajo de la presidenta de la República, el tener que llegar a los acuerdos y no estar simulando que se llega a un acuerdo, aplaudir y luego que se termine el tiempo, como bien lo has comentado, y que siga afectando no solo a las empresas que están invirtiendo, sino que también al final ponen en incertidumbre a las y los trabajadores que hoy tienen un empleo gracias a estas grandes cadenas que tenemos en México. Entonces yo creo que esto sí termina afectando desafortunadamente. Sin embargo, estoy consciente de que Movimiento Ciudadano siempre estará apoyando lo que sea en beneficio de México, lo que siempre sea en beneficio de las y los trabajadores, de las empresas. Como bien lo comenté y regresando un poquito a este tema, nosotros insistimos en este tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el tema de la ley Silla que le impulsó la diputada, hoy diputada federal, Patricia Mercado. Y también, o sea, no hay que dejar atrás que los consensos ya pueden ser políticos o externos, más allá de un Congreso de la Unión. Yo creo que al final a quienes terminamos afectando es a la ciudadanía, ¿no? Hoy lo vemos con el tema de la reforma al Infonavit, hoy lo vemos con la reforma a la ley del ISSSTE, ahí tenemos a millones de maestros manifestándose. Tan solo aquí en el estado de Quintana Roo, hoy cerraron una vía de todos los municipios, maestros de todos los municipios. ¿Por qué? Porque se piensa primero del lado político y luego se piensa realmente en la ciudadanía, a quienes están afectando y en quienes puede tener un resultado que les puede perjudicar o bien beneficiar. Pues llegamos al final, Reginaldo. Lidia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante el día de hoy, y gracias por cerrar semana. Gracias a usted que estuvo también con nosotros.